compromisos de astronomía de amateur 2022. Y antes de empezar tengo que corregir un gran error que he cometido antes con los agradecimientos, porque he olvidado dar las gracias al equipo de traductoras que están al fondo y que hacen un trabajo excelente. Todos los comentarios son muy positivos. Gracias. Bueno, las intérpretes lo agradecen. Merci de la part des intérpretes aussi. Bien, ayer Javier Armentia presentó a David Masgabo y tuvo la suerte de decir que conocía a David desde hace tiempo. Yo, por desgracia, no puedo decir lo mismo de nuestro siguiente orador, Frédéric Faudelevent. Le conocí en persona ayer, pero he encontrado en él a un astrónomo remarcable y sobre todo una gran persona. Desde hace varios años trabaja en el IAC, estudió en la Universidad d'Angers y hizo su doctorado en Montreal. Además de varios postdoctorados en Toulouse, Sao Paulo, Londres, Tenerife, donde actualmente desarrolla su actividad profesional. Más de 70 publicaciones a su cargo en diferentes ámbitos de interés como la supernovae, la formación y evolución de galaxias, las nubes moleculares y formaciones estelares, el campo magnético de las estrellas, la evolución del polvo cósmico y, muchas páginas que no puedo pasar a leer ahora. Frédéric, tienes la palabra para hablarnos de la astronomía en la era de los grandes telescopios de exploración óptica en el dominio del tiempo. Buenas tardes. Gracias, Satur, y muchas gracias por la invitación. Quisiera yo también dar las gracias a los y las organizadoras, gracias a todo el mundo por su presencia. No estoy muy acostumbrada a estas intervenciones públicas, o sea que espero que no aburrir con mi información a esta hora ya tan tardía y que sea interesante. He intentado hacer una presentación a diferentes niveles. Voy a hablar de los proyectos actuales y en preparación para realizar las cartografías celestes de forma regular con una cadencia de cada noche o cada 2 noches para ver qué variaciones encontramos en el cielo. Hablaré sobre todo de eso. En la primera transparencia quiero mostrar que la presentación se limita a la luz visible, pero hay muchas otras informaciones que vienen del espectro electromagnético en la era de la astronomía con los grandes proyectos y los grandes datos que se obtienen. Hay muchos estudios que combinan la luz visible con otras longitudes de onda. Voy a hablar sobre todo de la luz visible. El plan de la presentación es un poco largo. Haré una introducción sobre los fenómenos celestes transitorios y variables y hablaré principalmente de los fenómenos transitorios. Luego haré la presentación de 3 proyectos. El proyecto Atlas para la detección de impactos de meteoritos que puedan ser peligrosos. El ZTF, actualmente en curso, es un precursor del proyecto LCCT y enseñaré algunos resultados generales. Y luego algo sobre la astronomía amateur y la educación sobre la astronomía temporal y la conclusión. Bien, es LSST, no CCT. Y esta es una página web gestionada por el CNRS que utilizo habitualmente para ver definiciones. La definición de ciclo es un periodo al cabo del cual se reproduce un evento y, como sabemos y ya lo vimos ayer en la presentación de David, hay un ejemplo de estrellas variables muy conocidas. Hay ciclos también cuando tenemos un sistema planetario con su estrella. Si la organización del sistema es buena, según nuestro punto de vista, como observadores podemos ver variaciones de luces y hemos tenido una muy buena presentación al respecto esta mañana y se ven los efectos. Entonces, al fotografiar vemos que hay rotaciones
que a veces no se perciben a simple vista. Luego, con equipos un poco más potentes, podemos detectar las transitorias. Es un fenómeno muy rápido, que no dura. No hay una definición científica al respecto. En este diccionario es interesante. Entonces, las transitorias, bueno, en China hablan de la supernova, SN 1054 en la ONU, lo que vemos en pantalla, cuyas trazas se pueden ver aún y que se estudia mucho. Y luego hubo unas u otras, la SN 1604, estudiada por Kepler. Las supernovas son estrellas que llegan al fin de su vida. Como ya sabrán, hay de muchos tipos. Y algunas investigaciones muestran que se han descubierto trazas de supernovas en la Tierra, en el fondo de los océanos, mediante estudios de elementos pesados, pero es algo que no se asocia en absoluto a un periodo cataclísmico que conlleve un cambio de especie, pero sí es posible que haya tenido un impacto climático y a gran escala en la Tierra. De media, bueno, esas son las supernovas de nuestra galaxia. Y de media, la predicción es que explota una más o menos cada 50 años. Hace 4 siglos más o menos que no hemos visto ninguna, porque estamos en una galaxia en espiral. Con los brazos de la espiral hay mucho polvo y hace que, bueno, la estadística sea buena porque no las vemos desde donde estamos, simplemente, no porque no ocurran. Algo validado por el Instituto Astronómico, bueno, la Unión de Astronomía Internacional, la IAU, es el TNS, el servidor de nombres de transitorias. Este servidor, con base en Israel, se puso en contacto con la IAU y es el lugar donde las alertas de candidatas a supernova y diferentes tipos de objetos que son variables o transitorios se repertorian. Y esto es para dar un ejemplo de algunos proyectos. No se ven muy bien porque está pequeñito, pero luego hablaré, como el ZTF y Atlas. Esos proyectos dan muchos datos. Se pueden ver las primeras luces y luego comunicar candidatos o candidatas a supernova para tal proyecto, o de variable cataclísmica para tal otro, y luego con la espectroscopia se pueden clasificar, comparar y asegurarse de qué tipo de objeto se trata. Para mostrar un poquito, voy a ver si esto funciona. Y simplemente por mostrar en el gráfico aquí abajo, cada punto es un mes. Esto empieza en 2016. Vemos que desde 2016 hemos tenido más o menos unos 50 candidatos de supernova a supernova y transitorias, a un factor 8, sobre todo en los últimos años, gracias al proyecto del que voy a hablar. Es el mismo plot, pero con los objetos que han sido identificados y clasificados. Es una fracción mucho más débil esta. Si nos fijamos en el centro, en el cielo, tal y como lo vemos, 5 años principalmente, con otros objetos repertoriados en el TNS, se ve en todo el cielo y explota por todas partes. Y está el campo galáctico en esta proyección. Aquí no se ve ningún punto. En el TNS se pueden enviar informes. O sea, esto es solamente un ejemplo de una supernova luminosa que hemos clasificado de forma hace un mes más o menos. Y a partir de un espectro de baja resolución que se puede ver a la izquierda. Si lo muestro es porque esta noche tengo colegas que están observando, porque tenemos dudas sobre la distancia de este objeto. La variable 0,47 está ahí, pero pensamos que puede ser más bajo. Entonces, este es un poco la relación que encontramos en este servidor. Si hablamos de transitorias, hablamos también de fenómenos cataclísmicos. Hay otros fenómenos muy interesantes como los cometas y los meteoritos. Y si nos fijamos en el mapa de la izquierda, en la zona de México, es el punto de impacto de un meteorito de 10 kilómetros de diámetro.
hace 65 millones de años, produjo cambios radicales en la Tierra y este fenómeno es muy poco probable. Fue una teoría y fue cartografiado porque vemos el fondo y cómo está modelado, cómo fue modelado el subsuelo marino por este impacto. Este tipo de fenómeno es muy poco probable, pero puede suceder. Y luego hay proyectos, como ya hemos visto en la actualidad. Esto es una serie de imágenes del proyecto Atlas. Dimorphos, que se encuentra en el sistema de Didymos, y se trata de un meteorito que está en rotación en torno a un meteorito más grande. Y con unas sondas he intentado ver si se podía cambiar la trayectoria. Entonces aquí muestro una trayectoria de más o menos 2 horas de imagen obtenida con el proyecto Atlas, un proyecto para monitorizar y vigilar el cielo e intentar establecer una categorías de los diferentes tipos de objetos en movimiento que puedan tener un impacto. Esto fue mostrado hace 3 días en Nature. Y se ve cómo empieza a cambiar la órbita del asteroide, que era más grande. Entonces, bueno, parece que puede ser una posibilidad en caso de que haya un gran objeto volante, puede ser más complicado. El proyecto Atlas vio la luz en el cielo en 2013 y dirigido por John Tonry y el objetivo es cada noche o cada 2 noches supervisar el cielo en el hemisferio norte y sur con un telescopio. Y hay varios repartidos por el mundo, en Chile, hay uno que está previsto en el Teide en Tenerife, hay otros en Chile, en Hawái, bueno. Y podrá dar una alarma un par de días antes. Y en función del tamaño incluso puede ser detectado antes, incluso semanas antes, para poder tomar decisiones. Estos son predicciones. En la curva de la izquierda hay mucha información, pero el eje de abajo es el diámetro de los diferentes cuerpos que podrían colisionar. Y a la derecha es el intervalo en años. Es una cadena invertida, o sea, aumenta hacia abajo. Y hablamos de 100 millones de años para los cuerpos más grandes que podrían tener un impacto como el que ocurrió cuando desaparecieron los dinosaurios. A la derecha una foto de lo que ocurrió en Rusia a principios del siglo XX con una superficie de 2.500 metros cuadrados. 2.500 metros cuadrados. Eso es un telescopio con un espejo primario de 50 centímetros. Lo que hace Atlas es repertoriar los asteroides que se acercan a la Tierra y en una base de datos se puede ir publicando su balística. Son observaciones de 30 segundos que llegan a una magnitud de hasta 20. El cielo es reescaneado, reobservado completamente al cabo de 1 hora y entonces da 1000 imágenes por sitio y ahora hay 4 sitios cada noche. Hablamos de 250 gigabytes por noche. Y luego están las alertas de impacto, como decía. Lo que le permite tener una gran magnitud es que utiliza filtros de banda muy ancha en cian y naranja que cubren el verde, el rojo y la banda Z. Diferentes curvas de luz que podemos ver en Atlas. Aquí hay algunos ejemplos. Si algún día tenéis una posición en el cielo que suscita vuestra curiosidad, basta con abrirse una cuenta y hacer una fotometría diferencial de las imágenes y cada punto corresponde a una unidad del tiempo. Está el filtro cian y el naranja. Y la curva de abajo es en una escala de tiempo más amplia, con lo cual aparece de forma recurrente. Es otro tipo de curva de luz.
Aquí damos un ejemplo de una supernova superluminosa, clasificada en el IAC. Atlas está muy activo en el TNS y aporta muchas alertas. Dentro de Atlas está el proyecto de Zwicky Transient Facility, ZTF. Como ayer ya nos explicaron muy bien lo de Palomar, bueno, se trata de un experimento con un telescopio montado en California y es el seguimiento de otro proyecto precursor, pero que no cubría todo el cielo. Y aquí sí se escanea todo el cielo del hemisferio norte. Ha habido, por tanto, 2 generaciones de proyectos que cartografían parte del cielo y han permitido descubrir muchas supernovas. En marzo de 2017 se creó ZTF. Y ahí vemos un telescopio de 1,5 metros y también hay un espectrógrafo con un robot que permite clasificar muchos objetos. Es una cámara de gran campo visual, muy grande. Esto es un poco el chasis para el telescopio. La cámara se encuentra en el centro de la imagen y se compone de 16 CCDs que producen imágenes. Y cada imagen tiene un tamaño de 0,854 y utilizan varios filtros, 3 concretamente. Todos estos son accesibles, no directamente, sino a través de lo que llamamos brokers. Hay una muy buena calidad del cielo, la profundidad varía con la luna, hay una periodicidad de 2 semanas con diferentes magnitudes por la luna. En las imágenes de la izquierda es una supernova en una galaxia, la imagen de la derecha es la imagen de referencia antes de que aparezca la supernova y a la derecha del todo no se ve muy bien, está lo que queda y es la imagen diferencial. Esto permite reconstruir punto a punto con todos los filtros este tipo de cono y así se ve mejor la galaxia. Esto produce muchísimos datos y resulta muy útil. Algunas cifras. Cada 2 meses hay una publicación de datos accesibles en las bandas verdes y rojas. Y esto produce una curva de luz. Bueno, es difícil de contar. Hablamos de millares de curva de luz. Si medimos con los 3 filtros en la columna de abajo, hablamos de 4.000 millones y en otros casos son 2.000 millones 400 y pico. El proyecto está bien concebido, da 1 millón de alertas por noche, comparando el cielo de ayer, el cielo estable, que no ha variado en varias noches. Ve diferencias, detecta variaciones. Algunas son errores, bugs, debidos por la técnica de creación de imágenes y otros son alertas reales. Y da muchos gigabytes de alerta por noche. Y una vez que se ha cartografiado una parte del cielo, los datos que están en California IPANC se llevan a la Universidad de Washington, que luego las envía a lo que llamamos los brokers. Y son los sistemas que van a tratar los datos, van a analizarlos con diferentes aspectos científicos en función de cada broker. Y en 20 minutos ya se tiene todo preparado. Es bastante impresionante. Esto es un ejemplo, uno de los brokers, LASAIR, Chile. Todo esto está en vías de preparación. Entonces ZTF ha desarrollado ese broker para LSST, que estará en Chile, y el broker utiliza mucho Machine Learning, entonces hay mucha categorización. En la parte de la derecha está toda la familia de las supernovas a la izquierda, todo lo que tiene que ver con los nodos activos de la galaxia que van a generar periodicidades o movimientos aleatorios pero detectables.
todo lo relacionado con las estrellas pulsantes o que muestre variaciones. Y otra cosa interesante es que ZTF ha permitido conocer fenómenos nuevos que no se conocían antes. Otro ejemplo de broker, Antares, es la estructura que en Estados Unidos establece la relación entre varias estructuras de observación. Y aquí, bueno, puede dar lugar a catálogos de observaciones. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer de forma muy rápida porque además son fenómenos que con frecuencia son muy rápidos. Otra curva de luz que hemos clasificado con los datos ZTF. Esto es con la SAIR. Es otro tipo de broker en el Reino Unido y en Edimburgo. Y hacen un sistema muy inteligente de comparación con los catálogos para dar información útil. Porque lo complicado es ver cómo analizarlo. Es decir, esta fuente nos la quedamos, hacemos algo científico con ella y poder procesar toda esta información de forma tan rápida a veces puede ser un problema. Esta es la primera supernova superluminosa descubierta en este proyecto. Este no era el objetivo, descubrir estas supernovas superluminosas, pero luego otro broker francés, Fink, que con Machine Learning se fijan un poco en los efectos de las estrellas variables. O sea, si hay una estrella que pasa por detrás de otra, solo por la gravedad de la estrella hay un efecto de lensing, como por la teoría de Einstein, y han desarrollado modelos y los diferentes brokers, cada uno tiene su propio interés científico, pero si no tiene una idea puede interactuar con ellos. Otro ejemplo de supernova clasificado, pensábamos que era otra cosa, pero era una supernova. Hay una gran variedad de transitorias. Lo que vemos en este gráfico, al final del primer periodo de explotación de datos de ZTF, observamos en este diagrama abajo una escala temporal en función del máximo de curva luminosa, que puede ser muy rápida o muy lenta. Hay una métrica que se relaciona con ello. Y luego vemos las novas clásicas, de las que ya nos hablaron ayer. Y cuando subimos a objetos mucho más potentes en términos de explosión, hay otras supernovas. Arriba a la izquierda, en azul verdoso, vemos los Phase Blue Optical Transient, que son objetos muy rápidos que emiten también en el rayo X, pero no se conoce el origen. Y se han estudiado con este software. Y el TD, Tidal Destructive Events, algún cuerpo masivo como un agujero negro, si una estrella es capturada por un agujero negro, va a generar un disco de materia en torno al agujero negro que va a producir muchísima luz. Y con ZTF hay estudios nuevos que nos permiten clasificarlas en función de lo que se ve en la espectroscopia. O sea que un montón de cosas muy nuevas y muy interesantes. Esto es una lista de todo lo que acabo de decir. Hay diferentes proyectos científicos asociados a la cosmología, como decía, descubrimiento de supernovas y en concreto las superluminosas, que son 100 veces mucho más luminosas que las clásicas. Y luego detectan también los cuerpos en movimiento, como los asteroides. Y luego está la contrapartida cuando se detectan zonas gravitacionales. Hace unos años ocurrió esto por primera vez con las estrellas de neutrones y habrá que hacer una investigación de esa contrapartida luminosa. Pero la cuestión es ver de qué parte del cielo llegan las ondas gravitacionales, que esto es un gran trabajo y todavía estamos un poco miopes. Y un proyecto centrado en Andrómeda, en la galaxia, que es muy activa. Entonces los Tidal Disruptive Events, los TDEs, captados por los agujeros negros. Entonces,
es algo que vemos en la galaxia, en el gráfico a la derecha. Generalmente nosotros buscamos supernovas que explotarían en una galaxia que está detrás de otra galaxia para ver si habría un efecto antigravitacional. En este caso es una estrella capturada por un agujero negro, es lo que creemos, y así lo hemos clasificado porque la curva luminosa es más roja que verde y por su forma. Aquí otro ejemplo de una nova, fenómenos muy rápidos, pero se puede ver que está en un campo muy cercano a nuestra galaxia, en una región donde hay muchísimas estrellas. Y esto es otro tipo de curva lumínica y aquí la subida no ha sido captada. Y luego lo que decía antes, los Fast Blue Optical Transient, FBOT, con los ultravioletas. Hay teorías que dicen que creen que es un tipo de supernova, pero queda mucho por estudiar. La primera se llama 2018 CAU. CAU es vaca en inglés, o sea, es fácil acordarse. Y se han descubierto unas cuantas. Este es el tipo de curva luminosa que se puede ver. Por tanto, hay un fenómeno que ha aumentado en magnitud muy rápidamente y que no ha sido cartografiado. Supernovas, disculpen, acabamos de cambiar la batería. En un sistema de lentes gravitacionales en diferentes galaxias. Trabajamos también con colaboradores especializados en este tema y trabajamos en la detección y clasificación de supernovas de tipo 1 a cercana distancia, relativamente cercanas, digamos. Y la cuestión era clasificarlas 2 semanas antes de poder observarlas por Vol. El antigravitacional, esto es la cruz de Einstein y este tipo de imagen es bien conocida. Esto es un cuásar que se encuentra en el eje del observador y de una galaxia que está en el plano frontal. Aquí, por la configuración y por el... Digamos que la galaxia va a deformar el espacio-tiempo localmente, por tanto va a haber 4 imágenes por la fricción de la luz del cuásar que está detrás. O sea, hay una magnificación, se gana en magnitud. Es como una especie de lupa óptica, la luz se condensa y eso permite ver los objetos 3 veces más brillantes. Entonces, si imaginemos una supernova en una galaxia, no vemos la galaxia en sí porque es poco brillante, pero al explotar la supernova, esa hace que la veamos mucho más brillante de lo que la veríamos si no estuviese la galaxia entre la supernova y nosotros. Esto ha sido descubierto por el ZTF recientemente. Zwicky es un investigador muy famoso del siglo XX que trabajó mucho sobre la materia oscura. Y el proyecto se llama ZTF. Ahí a la izquierda, una cruz de Einstein vista por el satélite Vol hace unas semanas. Y en los datos de ZTF solo se ve un punto. Y es un fenómeno muy rápido. La curva de luz es muy rápida. A la derecha es el mismo tema, pero en un proyecto para estudiar una supernova en un cúmulo de galaxia. Bueno, es otro fenómeno antigravitacional. Esto es para mostrar la curva de luz que tenemos arriba por ZTF en 2 colores de Zwicky y la de abajo descubierta en 2016 que se estudió muy bien y es un modelo que muestra
En cada imagen de la cruz de Einstein hay 4 imágenes de la supernova, o sea, 4 curvas de luz. Y a partir de esa información se puede reconstruir el modelo de lente para ver un poco el retardo entre las diferentes imágenes. Esto permite medir también la distancia del espacio entre nosotros y esos objetos y medir así la constante de Bol. Entonces son técnicas independientes de otras técnicas para ver esa tensión de la que hablaba David en la presentación. Entonces la constante de Bol en el universo local y vista luego ya con el fondo difuso. SIRA es otro proyecto. También tiene que ver con la constante de Bol porque, como se decía allí, ¿cuáles son los efectos de si hay polvo o no hay polvo? Las supernovas son conocidas en la óptica. Bueno, al final acabamos comparando manzanas con naranjas, la verdad. Pero en este proyecto colaboramos con un grupo de americanos y utilizamos un telescopio que está en La Palma, en Tenerife, el robótico de 2 metros. Este es un caso típico. 2 semanas antes de que una estrella esté en su máximo, podíamos ver un modelo de cuál sería su balística, es una de tipo A, que es lo que buscábamos, y nos permitía poner en el sistema robótico, en la cola de las observaciones, las coordenadas, y si todo iba bien, en las horas siguientes de la noche tendríamos los datos con un espectro reducido, no calibrados, pero por lo menos reducidos para trabajar a nivel científico y compararlos con los datos que teníamos de la supernova y así poder decir, bueno, puede ser, esta es una supernova tipo AA y bueno, si os interesa, entonces hay que activarse 10 días antes porque es el tiempo que hace falta. Bien, entonces había unos 20, yo creo que 24 objetos. La cuestión era detectar 24 supernovas de tipo AA con el tiempo suficiente para activar el Bol. Y este es un ejemplo de espectro con el Liverpool Telescope que es increíble. 2 metros y nos permitía ver el espectro y identificar rápidamente. Hay diferentes técnicas de identificación, pero sobre todo hay una herramienta de TONRI, desarrollada por TONRI, que es el investigación, que está en el origen de Atlas. Y hay toda una base de datos de espectros conocidos y hace una transformación matemática del espectro para ver cuáles son las estructuras más cercanas al espectro de entrada, el de la izquierda, ese es el que tuvimos en el laboratorio, es bastante brillante, entre comillas, y lo comparamos con la mejor plantilla, el mejor espectro, y nos dice cuál es la probabilidad de estadística, si es 10 días o 5 días antes del máximo, si es una tipo AA o un tipo tipo 1A o tipo 1B o tipo 1C. Esta es la curva de esta supernova. En la primera curva podemos ver cuando se comunica el objeto al Transient Name Server, luego en rojo las observaciones hechas con el Liverpool Telescope y en naranja hace unas 10 horas de diferencia. Y luego lo seleccionado por el equipo que trabajaba y las observaciones de las bandas azules en torno al máximo, porque eso es lo que quieren hacer, una base de datos para hacer comparaciones y luego, más tarde, para tener un segundo espectro. Bien, ¿cómo funciona? Bien, vemos a la izquierda el 20 de abril, la supernova estaba activa, lo vemos a la derecha de la galaxia. En función de la orientación de Bol respecto a esta observación, vemos G102 y G141. Tenemos ese aspecto superpuesto de la galaxia y la supernova en este caso. Entonces la idea es que no podemos extraer el espectro de la supernova directamente, por lo tanto, varios meses después, cuando era menos brillante, restamos el espectro de la galaxia y tenemos el espectro de la supernova. Entonces hay publicaciones en elaboración ahora mismo en curso. Otro tipo de proyecto que realizamos y que dirijo en la IAC tiene que ver con
con las magnetas que vemos aquí. Magnetar al final de vida de la estrella, que es muy compacto, puede tener mucha potencia, un campo magnético muy potente, lo llamamos magnetar. Entonces hay distintos magnetar que se han detectado en nuestra galaxia y se descubren a través de ZTF también. Hay una explosión muy esférica en algunos proyectos con polarimetría lineal. Vemos la luz. Esta es la supernova 2015 BM, que es superluminosa, y la fotosfera. En la curva de luz es lo que vemos arriba, y abajo la variación de la polarimetría. La polarimetría lineal básicamente nos va a dar información sobre una pérdida de simetría, un cambio en la simetría. Entonces, si estamos cerca de cero, el sistema es muy esférico, y cuando aumenta el valor hay un componente del sistema que pierde esa esfericidad. Entonces, la interpretación de estos datos es que a medida que se extiende la fotosfera de la supernova superluminosa, tenemos acceso a la fotosfera del interior y vemos una disimetría. Entonces, no conocemos la naturaleza, pero permite comprender si el magnetar es el modelo más robusto. Como hay pocos datos al respecto, he montado un proyecto de colaboración con gente del IAC y en La Palma también, que están observando ahora mismo estas cuestiones. Hemos obtenido los primeros resultados y un primer artículo se ha publicado este año. Hemos observado una superluminosa. A derecha vemos la polarización. En este caso no vemos cambios de simetría del sistema. Intentamos aumentar la muestra de este tipo de objetos para ver si lo que se ha observado en 2015 BN es frecuente o no. Y abajo vemos espectros típicos para clasificarlos. La estructura de W en el plot que vemos aquí abajo, esa es un tipo de supernova superluminosa. A través de absorción de O2 probablemente nos da esta imagen. Hay mucho trabajo que realizar todavía. Tenemos como 100 superluminosas cartografiadas, un 1% del total. Es una proporción muy baja, pero bueno, pues se han descubierto todo esto hace 15 años, con lo cual este tema es bastante nuevo, realmente. Bien, esto en cuanto a ZTF. Vamos a hablar ahora del futuro que se está preparando. Bueno, hay cosas que están avanzadas. En 2023 vamos a desarrollar una observación en Chile. Voy a dar alguna información respecto a este proyecto. El SST es un proyecto de distintas organizaciones, Estados Unidos y Chile principalmente, pero también hay distintos países implicados que desarrollan los brokers que he mencionado antes para tratar los datos. Será en el Observatorio Vera Rubin en Chile, al lado de otros telescopios, un lugar muy bueno, como hemos visto ya en una presentación anterior, para realizar observaciones de astronomía amateur. Vemos aquí la imagen a una altitud de 2.650 metros aproximadamente. El tiempo fotométrico es 150% del tiempo estimado. Es un proyecto de envergadura porque en el espejo primario vemos aquí los distintos datos. En este caso vamos a poder ver eventos muy profundos. La cámara tiene 3.000 kilos aproximadamente. Son realmente proyectos colosales, ¿no? Desde nuestra época al final. La cámara está casi operativa. Ha habido noticias a través del sitio web de Rubin al respecto. Esto nos da la idea del tamaño que tiene la cámara. La cámara tiene 3,2 gigapíxeles, 0,2 arcos por segundo por píxel. Hablamos de píxeles de 10 micras, con un tiempo de exposición de un segundo mínimo. 3.200 megapíxeles en una cámara, un prototipo de cámara realmente. En cuanto a en el CTF hay muchos filtros, entonces vamos a obtener información de distintas curvas de luz para realizar una clasificación a través de inteligencia artificial, que va a ser más robusto, más sólido.
El proyecto está previsto que dure 10 años. Las observaciones de cada noche van a tener las magnitudes que vemos aquí en las distintas bandas. Y a los 10 años, una vez que todos los datos ya se hayan limpiado de fenómenos transitorios, etcétera, pues vamos a llegar a magnitudes de 27 aproximadamente. Van a ser datos que van a servirnos para comparar con otros estudios. Aquí incluyo información adicional técnica del proyecto. Hablamos de precisión fotométrica de 10 milimagnitudes, por ejemplo. Tenemos aquí todos los datos. Serían 20 teras de datos por noche. En total 15 petabytes en 10 años. El tiempo de respuesta de una alerta sería de 20 minutos. Ahora, y se quiere llegar a 60 segundos, es decir, una observación en el cielo y ya en el broker el sistema trata la información para dar alertas y solo tardará 60 segundos. Es impresionante. Vemos que los datos que vemos aquí a la derecha son impresionantes también. Seguramente se producirán muchos descubrimientos y por lo tanto va a ser un proyecto enorme. A mí me gusta esta fotografía. A la derecha vemos la cámara ZTF y podemos comparar Andrómeda en uno de los detectores para tener una idea de su tamaño en el cielo. Y luego el LSSC es una cámara más pequeña, con más detectores en cualquier caso. Y bueno, nuestra sensibilidad pues tiene otra estrategia, es otro tipo de telescopio, y si los comparamos, bueno, veremos aquí las diferencias. El LSST va a ser mucho más eficaz, va a cubrir principalmente el hemisferio sur más que el norte. Y en cuanto a datos, pues bueno, ya lo he explicado rápidamente, es una inundación total, un diluvio de datos. Esperamos realizar numerosos descubrimientos, pues porque vamos a poder observar el cielo completamente todas las noches, ver qué cadencias hay, qué filtros se pueden utilizar para detectar eventos, estudiarlos, etcétera. Hay muchos retos técnicos, pero también hay que hacer muchos análisis científicos. Ahora tenemos problemas con CTF para clasificar qué es lo que es realmente interesante. Son datos fotométricos, pero no tenemos la capacidad de observar todo con espectroscopia, entonces no tenemos los instrumentos necesarios. Entonces, muchos retos, como digo. Los datos, si los analizamos todos, realmente, bueno, va a ser imposible analizarlos todos, hay que tratarlos a través de máquinas. Muchos datos, mucho trabajo potencial. Si hay, bueno, pues desde luego va a haber que tomar decisiones políticas, también de financiación. El problema recurrente que hemos mencionado ya varias veces es que el LSST va a generar una estructura a través de NOAA Lab en Estados Unidos para estar en contacto con las industrias para mitigar los efectos de reflexión del telescopio, porque hay muchas constelaciones y en principio con elementos absorbentes que se pueden, vamos a intentar mitigar los efectos de la luz. Entonces hay negociaciones, yo creo que el comité de astrofísica no cree que se vaya a avanzar, porque bueno, todo esto es muy político, hay muchos intereses y yo tampoco lo entiendo todo, lo sigo un poquito de lejos. Y luego diré algo sobre otros temas. Tenemos aquí el repertorio, el listado de todas las supernovas. En esta página de David Bishop vemos la lista y datos abiertos disponibles muy interesantes de supernovas. Muchísima información, en definitiva. En cuanto a LSST, un proyecto de educación y de public outreach que vemos aquí también, muy interesante. Bueno, pues como estos encuentros de hoy, por ejemplo, y Vera Rubin prevé poner datos, una parte de los datos disponibles al público, bueno, y ponerse en contacto pues con centros educativos,
con estructuras como el planetario de aquí. Han desarrollado también una aplicación que se llama Zoo Universe, que acabo de descargarme, en la que van a añadir muchas cosas, y en esta aplicación ya se pueden ver imágenes y clasificar galaxias, saber si es una galaxia o no. Se basa en crowdfunding, es un trabajo realizado pues por cada persona que quiera, tiene tutoriales que se pueden ver, y bueno, se van a desarrollar aquí proyectos también. Y creo que ya no me queda mucho tiempo, igual un poquitín, con minutos. Bueno, por tratar algún tema más, voy a ver si puedo acceder y enseñaros una cosa. Una aplicación del broker Alerce. Como estamos en unos encuentros interactivos, pues está bien dar información, pero también quiero mostrar cómo se trabaja. Me parece interesante, porque todos los datos están accesibles realmente. Todo el mundo puede acceder, son públicos. Entonces, voy a ver, déjame pensar un segundo. Aquí vemos todas las alertas recibidas de ZTF en las últimas 24 horas. Ah, no se ve. Ah, perdón. Aquí lo vemos. Aquí sí. Bien. Si pincho aquí se ve mejor. Sí. Aquí veis las alertas en las últimas 24 horas. Alertas detectadas por el broker Alerce, simplemente por dar un ejemplo. Entonces se puede mirar el objeto, el nombre de ZTF. Tenemos aquí las detecciones, estos son los eventos más recientes, pero hay otras herramientas que me gustaría enseñaros. Este es el servidor TNS del que he hablado antes, y por ejemplo aquí ponemos una cifra, introducimos una cifra, buscan toda la base de datos y podemos ir, no sé, filtrar por distintos tipos de objetos. Novas, por ejemplo. Le damos al enter y lo que hace es buscar en la base de datos y nos dice que en la base de datos hay como 50 candidatos a Nova. Están clasificados aquí por orden de aparición, y la última yo creo que fue observada recientemente. Entonces hay distintos proyectos que han clasificado todo esto, y hay, creo, también la posibilidad de pinchar aquí para ver la primera. Entonces aquí la vemos. Aquí las coordenadas se pueden copiar y las vamos a pegar aquí en otro broker. Pegamos las coordenadas y nos va a dar el objeto ZTF con la curva de luz, la última medición hace 20 días, y aquí tenemos el campo de visión. Podemos aquí ampliar, podemos ver distintas cartografías que ya mencionaba, ¿no? Hay herramientas, por lo tanto, para por recopilar información de manera rápida para poder ir tomando decisiones si fuera necesario. ¿Y qué más? Ya está. Voy a copiar y pegar el nombre del objeto. Vamos a ir aquí, lo pegamos, y aquí, para que veáis cómo funciona Alerce, ¿no? Nos da aquí un resultado. Parece que piensa que hay algún error, pero aquí vemos la curva de luz, y si descendemos aquí vemos que se clasifica como Bungus. Alerce tiene dos tipos de clasificación. Con el Machine Learning, con el aprendizaje automático, tenemos las curvas de luz, y luego hay otra forma estudiando únicamente las imágenes tomadas. Entonces, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial se utiliza ahora muchísimo, cada vez más, y en este tipo de proyectos pues se puede aplicar porque el volumen de datos es increíble, es enorme. Bueno, pues esto es lo que quería enseñaros un poco, y voy a llegar ya a las conclusiones. Claro, voy a volver a la presentación.
Aquí tenemos algunos enlaces en la presentación. Bien, y por concluir ya, diré que cuando observamos el cielo, si lo observamos largo tiempo con una cámara que ve la rotación, pues vemos que es mucho más activo de lo que se ve a simple vista. Hay mucho por descubrir y por finalizar, sí, como decimos a menudo, bueno, todos estamos hechos de polvo de estrellas, también todos somos transitorios. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que nacemos, crecemos y nos apagamos y perdemos nuestra luz y la propagamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido apasionante. Al principio se ha hablado del uso del telescopio Hubble. El telescopio Hubble. Lo siento, pero el sonido es muy malo y no escucho bien para poder traducir. Bueno, en cuanto al telescopio Hubble, diré que tiene una duración de vida mucho más larga de lo previsto y, bueno, pues pueden prolongar su vida y lo han intentado hacer. No sabemos muy bien cuándo dejará de funcionar. Puede ocurrir de un día para otro, pero tenemos suerte porque también hay telescopios que funcionan y que dan imágenes increíbles. Entonces el Hubble es complementario y entonces esperemos que dure mucho tiempo el Hubble. Ya veremos. Conocemos bien las tasas de supernovas y cuántas supernovas estadísticamente por año. Sé que hay 2 que se han estudiado con Hubble. ¿Cuántas se estudian al año? Supernovas. Por efecto antigravitacional. Vale, ahora entiendo. No había entendido la pregunta. Bueno, hay 4. Bueno, ahora 5. Con sistemas galaxia o galaxia. Una galaxia después de un cúmulo de galaxias con problemas de reconstrucción de modelos muy diferentes, pero hay forma de medir el retardo. Sí, entonces, sí, hace 3 años que se investiga utilizando ZTF, por eso hay muchos datos que se han clasificado a distintos tipos de fuente. Yo creo que hay 5, de momento hay 5. Ha sido un día largo, ya lo sé. Muchísimas gracias. En cuanto al Machine Learning, ¿qué pueden aportar los amateurs en este tipo de proyectos? Bueno, como son gente muy apasionada, pasan mucho tiempo tratando problemas específicos. Entonces, bueno, yo creo que pueden ayudar. El lenguaje Python es un lenguaje abierto, libre, de acceso libre. Entonces, si hay proyectos de acceso libre y hay gente con ideas que proponen cosas, puede ser útil, sin duda. Seguro que puede ser útil. Luego habría que ver cómo transmitir eso a la comunidad, cómo dar a conocer esa información, ¿no?
porque hay cada vez más jóvenes investigadores y como el aprendizaje automático pues, lleva 10 años ya en marcha, cada vez está más presente. El lenguaje Python está ahí. Y hay gente que tiene muchas competencias informáticas, que sabe mucho de informática. Hombre, la astronomía en nuestra época era un poco como en la época de Kepler también, ¿no? Había aspectos, ¿no?, en los que, bueno, hay que saber escribir en inglés, conocer la teoría, buscar financiación, todas estas cuestiones están ahí presentes. Entonces, si hay proyectos con gente que tiene tiempo, apasionados y que trabajan bien, puede ser seguro muy útil. Yo creo que con todo este diluvio de datos existe una gran posibilidad de trabajar en colectivo. Y desde luego a mí me ha gustado eso mucho, ¿no? De estos encuentros. He sabido de muchos proyectos, he conocido a mucha gente. Estoy muy agradecido. Y a-t-il d'autres questions? On est tous fatigués, hein? D'accord, donc très bien. Merci beaucoup. Un plaisir. Donc. Y ha pasado el día. No sé cómo ha sido esto, pero ya hemos llegado al final. Un día intenso, un día chulo, un día con muchísimas aportaciones. Y vamos finalizando ya, ¿no?, los encuentros transfronterizos. La verdad es que no sé vosotros, pero yo llevo un chute de astronomía y de, no sé, ¿no?, astronómico. Tengo un montón de energía aquí estelar de la rica, de la buena, que nos va a durar a cuanto menos hasta el próximo encuentro, ¿no? Y bueno, acabamos ahora mismo, pero esto continúa. Por recordar, tenemos ahora una cena, hemos quedado a las 9:30, estamos en el Hotel Sancho Ramírez, que es aquí cerquita, saliendo del planetario donde hay un parque a la derecha, ¿vale? Lo mismo, mañana continúa, tenemos la observación en Guirguillano, en el Observatorio de Guirguillano, a las 9 de la mañana sale el autobús también de aquí. Comentaros el tema de las radios. Ahora quien quiera devolverla, en la entrada la devolvemos con la cajita y nos devuelve los 10 euros de la fianza para que podamos recuperar. Más cosas. Así, importantísimo. Comentar. Esto es una gozada, pero no es porque sí. O sea, esto es gracias al agradecimiento, sobre todo, bueno, os cuento, principalmente del planetario. Porque el planetario, aparte de dejar nuestras instalaciones, nos deja un valor humano impresionante. Luego, muchísimas gracias también a las traductoras, a las dos, a Mariela y a Maida, porque han hecho un trabajo. Eso es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a nuestros colegas, la Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque. Una gozada también. Muchísimas gracias. A los voluntarios y voluntarias de la Red Astronavarra, que han hecho también un trabajo increíble aquí, que funcione un poquito todo. A las comunicadoras y comunicadores, que, bueno, pues gracias a su trabajo, a su comunicación, estamos todos como mucho más enriquecidos y mucho más fantásticos todo, ¿no? Pues muchas gracias también a vosotros y vosotras. A todas las personas asistentes, todas las que habéis venido aquí, también, pues muchísimas gracias también. Voy acabando. Al Observatorio de Guirguillano, porque mañana tenemos una sorpresa. Mañana va a ser una mañana genial. Y eso pues gracias a ellos también. A nuestros sponsors también, pues Diario de Navarra, Caja Rural, ANCO y MECNA. Bueno, y me gustaría acabar con una cita de Frank White, que dice:
No hay fronteras o límites en nuestro planeta, excepto las que creamos en nuestras mentes o a través de los comportamientos humanos. Pues muchísimas gracias. Merci beaucoup. Eskerrik asko.